Definitivamente creo que no hay un género que ya exista para el tipo de trabajo que yo hago. A mí me ha interesado muchísimo la textura y el timbre, a veces incluso por encima de lo melódico, de lo tarareable. Pero me gusta que las obras sean algo que se pueda interpretar, no me parece tan chévere como que no haya lugar a dudas, me gusta que haya lugar a dudas. Acabas de escuchar algunos fragmentos de nuestra conversación con Carolina Noguera sobre su obra Cantos Introspectivos, que podrás escuchar al final de este episodio. Esto es Circuito Local. Hoy nos acompaña Carolina Noguera, compositora caleña y docente universitaria. Sus obras han sido interpretadas mundialmente en continentes como Europa, en diferentes países de América y Asia, por artistas como el Cuarteto de Otimá, Curious Chamber Players, Eva Solner, Mauricio Arias Esguerra, Nueva Filarmonía, el Cuarteto Cuarte, por mencionar algunos. Y sus obras han recibido distintos reconocimientos que incluyen, por ejemplo, el Premio Bienal de Investigación del Segundo Encuentro de Arte y Creatividad de la Pontificia Universidad Javeriana en 2016, el Premio de Composición del Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá en 2006, así como la beca de creación otorgada por el Ministerio de Cultura de Colombia en 2005, entre otros, porque la trayectoria de Carolina es bastante amplia, pero nos complace muchísimo, Carolina. Es muy grato tenerte como invitada en esta conversación. Gracias por hacer parte de este podcast. Gracias, María Alejandra, un gusto estar aquí contigo. Carolina, voy a hacerte una pregunta que sé que puede tener un tinte subjetivo, pero teniendo la oportunidad de hablar con los compositores colombianos, ¿crees que en este momento de tu trayectoria profesional hay manera de encajar o describir tu estilo dentro de algún género en particular o cómo autopercibes tu estilo de composición en este momento y cuáles serían tus influencias compositivas? Gracias, María Alejandra, por tu pregunta. Pues definitivamente creo que no hay un género que ya exista para que yo pueda meter ahí el tipo de trabajo que yo hago. Definitivamente pues está dentro de la música de concierto, la música contemporánea, pero al interior de esta música clásica de hoy en día o contemporánea, definitivamente pues hay escuelas y yo no considero que esté dentro de una escuela de las que ya existen. Estoy un poco como que haciéndome mi camino. Entonces no siento que haya algo como que pueda hacer que encaje todo mi lenguaje ahí. ¿Y tienes en este momento o durante, no sé, los últimos años en tu trayectoria algún referente de compositores o compositoras que hayan como permeado o influenciado tu actual estilo de composición? Sí, definitivamente sí. Es decir, mi estilo se hace de preguntas y de cuestionamientos que he hecho a lo largo de muchos años y que me hago a diario. Muchos de ellos tienen que ver con la diferenciación entre la alta y la baja cultura, que es algo que existe más allá de que yo esté de acuerdo y de que a mí me guste, pero lo he puesto en duda sobre todo al interior mío. Es decir, sé que yo tengo momentos de introspección y momentos de extrospección y que uno se asocia más a cierto tipo de música que a otro, donde se puede ubicar entonces esas tendencias de alta cultura y baja cultura. Y siento que en mí habitan esos dos estados, este que te digo, introspectivo y extrospectivo, que por lo tanto ponen diálogo, manifestaciones de música popular con otros tipos de sonidos o con músicas que han circulado en otros espacios más al interior, incluso. Entonces son estados introspectivos y extrospectivos que tienen a veces que ver con dónde se escucha la música, si se escucha afuera, al aire libre, la música popular de verbena, o si se escucha, no sé, en una iglesia, en un templo o en recintos académicos, yo qué sé. Entonces, pienso que ese tipo de resonancia que ocurre en mí también se puede percibir en cómo se manifiesta la música dentro de nuestra cultura. Y lo que sí intento hacer yo es un tejido entre estos dos estados. Sé que no soy la única que lo hace o la primera que lo hace, y ahí respondo tu otra parte de tu pregunta. Y definitivamente Luciano Berio ha sido un referente importante para mí. Él hizo un trabajo como etnomusicólogo recorriendo los Balcanes, muchas poblaciones de ahí grabando música, transcribiendo música y tratando de encontrar en su estilo también un tejido entre lo que él había aprendido en la academia, pero también en lo que él encontraba en el campo. Entonces, él es un referente importante. En un sentido muy similar encuentro el trabajo de Luciano Berio, que también
haciendo grabaciones y con trabajo de campo, intentó construir, más que construir o de pronto elaborar puentes entre un tipo de sonido y otro, entre el sonido más cultivado y educado con el sonido más de la vida, de la calle, de los quehaceres, con un sonido que se ha hecho no tanto a partir del estudio y a partir de la academia, sino más de la convivencia con otras personas y en el diario vivir. Entonces, estos dos son referentes importantes y también uno definitivamente súper clave para mí es el trabajo de Tania León. Es una compositora cubana que actualmente está en Estados Unidos y que ha hecho un trabajo también similar con respecto a sus raíces y a la música académica. Y en ese orden de ideas y teniendo como esta polarización que mencionabas, esta obra en particular y la que nos convoca en esta conversación es el cuarteto de cuerdas titulado Cantos Introspectivos. ¿De dónde sale esta obra? Es decir, ¿qué inspiró la composición de Cantos Introspectivos? Cantos Introspectivos es una obra que yo escribí en la época de pandemia, o sea, en la época del confinamiento, de cuarentena, como en todos esos días. Es una obra de 2021 que me comisionó Consulado de Colombia en Malasia. Entonces, pues es una obra de muchísima añoranza de estar afuera. Pues la escribí como demasiado adentro, demasiado dentro del apartamento en el que vivo, del cuarto en el que normalmente escribo cuando estoy en el apartamento. Es decir, era muchísimo encierro y tenía realmente desesperación por estar en la naturaleza, por estar al aire libre y sobre todo por estar en el jardín de mi casa de Cali. Pues a mí ese desespero por estar en ese jardín me da constantemente, no, ni siquiera se necesita una pandemia para que me dé. Pero pues en esos días era como imposible todo lo que implica para mí ese estadio de estar en un jardín y estar en la naturaleza. Entonces la añoranza era más fuerte y mi solución un poco para ese momento difícil fue hacer un jardín con sonidos, hacer ese jardín con sonidos, traer a los sonidos todas las sensaciones, las imágenes y las texturas y los sonidos mismos que yo encontraba en el jardín o que yo imaginaba que podía encontrar en el jardín o que podía recrear o que me hacía sentir a mí el mismo estado como de paz, de contemplación y de plenitud que me genera estar en ese tipo de espacios. Entonces, la obra precisamente convoca la polaridad de la que hablamos anteriormente, porque si bien pues empieza con este estado del jardín, que más que ser un lugar para mí es un estado, entonces pues empieza un poco como con estos sonidos del jardín y poco a poco se llega a un lugar disruptivo en el que hay una especie de llamado del ruido de lo de afuera, del ruido de la calle, del ruido de la gente, que para mí a veces es un poquito molesto o muy molesto. Entonces, pongo en contraste ese estado mío interior introspectivo en el jardín con el de la bulla de la calle, como que una forma mía también de enmarcar lo precioso del jardín es poner ese borde como de furia que al mismo tiempo pues lo necesito, me da ritmo, me da muchas cosas, pero hacen que se vuelva muchísimo más intenso y necesario el momento de calma y de introspección del jardín. Así las cosas, tengo una curiosidad, esto lo hablábamos con otro compositor realmente hace poco también, sobre algunos de los mitos o creencias que hay detrás del quehacer musical. Por ejemplo, la música es una disciplina, sí, es un arte, tiene un misticismo del que todos disfrutamos, seamos hacedores de música o audiencia de música, pero también al final del día, en el día a día de un músico, sea que se dedique a la interpretación, a la composición, a la dirección o dentro de las infinitas ramas que hay dentro de la industria musical, al final del día, el músico se levanta todos los días a trabajar en su oficio, igual que lo haría, no sé, un médico, no sé, alguien que trabaje con la industria de las flores, la agronomía, con lo que sea. Y te lo pregunto porque obviamente percibo muchos elementos, como lo evidencia el título, pero como nos lo estabas describiendo hace un momento, como de introspección, de una añoranza propia. Entonces veo que hay una influencia personal detrás de esta obra, pero también mencionabas que esta obra es una comisión. ¿Cómo trabajas tú estas dos perspectivas? Es decir, ¿tú ya estabas trabajando en alguna idea musical o en el desarrollo de alguna idea musical cuando llegó la comisión? ¿O a raíz de la comisión
con este concepto y esta idea en mente empezaste a escribir esta obra? No, yo creo que yo estoy componiendo todo el día, aun cuando no estoy componiendo, mejor dicho, caminando, pensando, siempre estoy como que rearmando sonidos, interpretando conceptos, traduciendo conceptos y traduciendo sonidos. Entonces, simplemente saber, es decir, simplemente con que aparezca la posibilidad de un formato, tengo como millones, millones realmente de cosas en la cabeza que se pueden transformar en una obra y un poco como que tener presente el formato y la situación por la que pueda estar atravesando, más toda la experiencia que tengo es lo que me permite decir, bueno, lo que voy a hacer es esto y para poderlo llevar a cabo, entonces voy a utilizar estos y estos recursos que son como un poco todas las herramientas que ya tengo en mi equipaje como compositora, que sé que me ayudan a resolver ciertos objetivos de textura que tengo o que me permiten decir, bueno, quiero buscar esta armonía, cómo la busco, de repente en el piano, con algún sistema, bueno. Entonces, no, realmente hay instrumentos y formatos instrumentales para los que me resulta muy fácil inmediatamente como empezar a imaginar algo, porque son formatos que ya me son familiares, bien sea porque he escrito para ellos o porque escucho mucha música de esos formatos, porque conozco su funcionamiento. Entonces, en ese tipo de encargos, pues yo como que casi que estoy lista para poder poner en juego mis ideas con la técnica que domino para ese tipo de formatos. Entonces, sabiendo que era un cuarteto de cuerdas, pues realmente ya yo en este momento cuento con 6 cuartetos de cuerda, el Cantos Introspectivos es el cuarto, pero es un formato que me resulta muy familiar, que me gusta mucho, para el cual hay mucho repertorio, muchísimos recursos. Entonces, pues realmente pienso que el mismo formato es un terreno supremamente fértil para poder trabajar. Y hablando justamente de esos recursos o de esas técnicas o herramientas diferentes, no sé si el término para utilizar sea correcto, esté desactualizado o no, también nos sacarás de la duda, pero es evidente en esta obra como el uso de técnicas distintas, digamos que en la academia solíamos conocerlos como técnicas extendidas, no sé si aplica o no, pero ¿cómo es el uso en particular en esta obra, en Cantos Introspectivos, de estos otros recursos distintos, digamos que a los que formalmente son inherentes a la música y para quienes están en la academia que lo ven desde el primer momento donde está este engranaje de la armonía, la melodía, el ritmo, etcétera, pero cómo lo demás se desglosa para llegar a un punto que creo que es lo que se hace más evidente y es como el trabajo tímbrico y un poco la ideación de las texturas que se van formando. Sí, pues un poco para también ser ilustrativa para todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, a ver, lo que normalmente podemos tararear de una canción o de una pieza que nos resulte familiar o que recién hayamos escuchado y que queremos traer con nuestra propia voz, normalmente lo que hacemos es la melodía, que está hecha de alturas, de frecuencias y que se articulan una tras otra a través de lo que puede durar cada sonido, es decir, del ritmo. Entonces, la estructura rítmico-melódica, por lo general, es como lo que tiende a definir una obra. Y como tú lo mencionas, a mí me ha interesado muchísimo la textura y el timbre, a veces incluso por encima de lo melódico, de lo tarareable. Entonces, siempre he pensado los instrumentos como objetos y máquinas que pueden producir sonidos más allá de notas, más allá de el sonido convencional, el sonido armónico, sí, este tipo de afinaciones o de contextos armónicos que nos resultan familiares. Me gusta pensar el instrumento como sencillamente un objeto que produce sonido de muchas maneras. Entonces, si bien me apoyo en los sonidos convencionales, pues también estos otros sonidos que a veces son inarmónicos o que a veces pareciera que son un ruido, incluso un ruido involuntario, pues sí los he incorporado dentro de mi vocabulario. Como tú dices, pues esto no es una novedad mía. Hay muchas personas que no se sienten ya incluso cómodas con llamarle técnicas extendidas porque se usan hace mucho tiempo, como quien dice la técnica ya se extendió hace tanto tiempo que eso no sería una extensión de la técnica, pero sé que inclusive para muchos intérpretes esto todavía resulta algo como técnicas extendidas, porque sigue siendo el repertorio más fuerte, el que no utiliza este tipo de sonidos y el que concibe la música más poniendo como eje central entre la construcción, la melodía y el ritmo. Entonces, aunque son elementos que llevan mucho tiempo en su uso, pues todavía sí entiendo que se consideren como algo un poquito adicional al eje central de la estructura musical.
Y trayendo a colación lo que mencionabas hace un momento sobre la posibilidad de tararear o no la melodía y de pronto priorizar otros aspectos, recuerdo de tal vez otra entrevista o reseña u otro medio que mencionabas que hay un pasaje en esta obra donde definitivamente es muy complejo de interpretar. Cuando estás componiendo este pasaje, ¿sabes que la interpretación va a ser un reto o estás priorizando esto que mencionas que es más otros elementos musicales y también traído a la práctica cuando realmente sabemos que hay un ensamble y unos músicos que tienen que lograr interpretar tu obra, cómo se da el diálogo con ellos, como para este tipo, por ejemplo, de complejidades, cómo se abordan en ese diálogo de compositora-intérpretes? Pues definitivamente a mí sí me gusta mucho que los trabajos sean colaborativos, o sea, que pueda haber intercambios, porque al traducir muchas de mis imágenes en sonido, pues puede haber cosas que no son como muy factibles o que son incómodas, etcétera. Entonces, pues a veces sí es una sorpresa y es algo que está más allá de lo que yo puedo prever, que resulte que una, no sé, que una posición en la viola, por ejemplo, para pasar de una posición a otra, en realidad hay un esfuerzo grande o hay una incomodidad o hay una tensión en la mano, pues que no es deseable. Entonces, ese tipo de cosas normalmente sí termino como revisándolas con los instrumentistas, pero muchas veces cuando no hay la posibilidad de este intercambio durante la composición, hago anotaciones donde digo, bueno, esto pueda que sea demasiado, no sé, difícil en este tempo. No quisiera que se sacrifiquen precisamente la intención del gesto. O sea, no quiero que se sacrifique como la fuerza de la expresión. Si la nota que cayó no se puede hacer fácil, no que tiene que ser mi, a veces es tan rápido o a veces es como tan poco importante en el contexto tímbrico o textural que como que, bueno, si no se puede mi, sino yo que sé, fa o lo que sea, no pasa nada, porque resulta que no está en el centro de mi atención precisamente esto de las notas y de las frecuencias en algunos pasajes, no voy a decir que en todos, pero muchas veces no está en el centro realmente qué nota específicamente se va a hacer, sino que importa más como toda la fuerza general de la expresión. Y ahorita que mencionabas que te apasiona y que le des un alto valor al trabajo colaborativo, mencionabas que la primera vez que se interpretó esta obra fue a larga distancia con un cuarteto distinto. Yo traigo a colación ahora a Cuarte, quienes hicieron el estreno en Colombia y además la grabación, que es la que vamos a escuchar en este episodio, por ser un cuarteto colombiano y porque es la versión que tenemos disponible en fonograma, pero también cómo es para un compositor, en este caso, en tu caso como compositora, tu relación a través del tiempo con tus creaciones y tus composiciones. Es decir, hay una colaboración con un primer ensamble, luego con un segundo ensamble y a futuro la cantidad de veces que esta misma obra sea interpretada y en los diferentes lugares, ¿cómo cambia tu relación con tus composiciones? Hay un proceso de revisión, ¿cómo es tu experiencia además cuando se da la posibilidad de tener ese diálogo con los intérpretes? Pues no me gusta tanto revisarlas porque por lo general, pues no sé, cuando llega como ese momento de una segunda, tercera, cuarta interpretación, estoy en otro proyecto y como que volver a las obras no me resulta como tan atractivo. Digamos que una vez ya yo sé qué es lo que quiero con una obra, prefiero dejar anotaciones que la dejen, pues que permitan entender cómo se puede solucionar algún pasaje que de pronto no es muy claro, pero me gusta que las obras sean algo que se puede interpretar realmente. O sea, no me parece tan chévere como que no haya lugar a dudas. Me gusta que haya lugar a dudas, me gusta que haya lugar a que los puntos que están en la partitura puedan delinearse a partir de la visión individual de quien vaya a entrar en esa partitura. Entonces, me parece bien que cada versión cambie, me parece bien que siempre cada interpretación traiga algo nuevo, algo distinto, y no por eso me parece que la partitura como que tenga que cambiar. De pronto cuando hay cosas muy, bueno, no sé, muy evidentes o que realmente van a afectar demasiado el concepto de la obra, sí, pero no me gusta encasillar tampoco tanto las partituras para que dejen espacio a que haya interpretaciones. Y en ese sentido, es de mi conocimiento que igual en múltiples ocasiones has tenido la oportunidad de trabajar de cerca con el cuarteto Cuarte, que mencionábamos hace un momento que hizo el estreno en Colombia, pero además la grabación que vamos a escuchar, esta versión específica de cantos introspectivos. Pero cómo fue ese proceso de colaboración con el cuarteto, sobre todo ya no pensando en el estreno y la circulación de la obra, sino en el proceso de grabación, porque pues también es un contexto muy diferente tener una obra
fijada en algún medio a la experiencia, de la experiencia en vivo, ¿no? De la experiencia de concierto y de circulación. Entonces, ¿cuál fue tu relación o proceso de colaboración con el cuarteto para efectos de la grabación como tal? Si tuvimos, digamos, la oportunidad de trabajar de cerca, pues realmente mi primer encuentro con el cuarteto que estrenó la obra en Malasia fue nula, prácticamente nula, porque si bien yo he hecho muchas colaboraciones con personas que están en otros países y hemos podido hacer un intercambio, pues es fácil hacer un intercambio a través de audios de WhatsApp, a través de videoconferencias, etcétera. Preciso con este ensamble no, pues no, esto no ocurrió. Entonces yo sí quedé como con algunas dudas sobre cómo, sobre si sí funcionaban algunas partes. Entonces, particularmente para esta hora sí fue muy productivo que pudiéramos encontrarnos, que pudiéramos tener algunos ensayos. Realmente fue solo uno, pero en ese único ensayo realmente resolvimos muchísimas dudas y para mí fue maravilloso poder estar cerca del cuarteto y poder recibir las preguntas que surgían o poder incluso volver sobre cosas que a mí en particular no me habían gustado de cómo había quedado la obra en su primera versión. Y entonces yo ahí sí modifiqué la partitura, pero incluso más porque yo no quedé muy contenta con el resultado en el estreno, no necesariamente de la interpretación, sino como que ya incluso de la composición misma, como que dije, no, esto me gustaría que tuviera otra curva, otros acentos, otras definiciones. Entonces para mí fue magnífico poder tener la oportunidad con Cuarte para poder llevar a cabo estas revisiones. ¿Cómo es la relación de una compositora con los ingenieros de sonido? Obviamente hay un vínculo muy estrecho cuando se da, como el mencionado, esa posibilidad de entablar un diálogo con los intérpretes previo al estreno de una obra, pero también cómo es la relación con los ingenieros de sonido o los productores, digamos que en este caso fueron Marcela Zorro y Jefferson Rosas que hacen parte de Naku Records. Finalmente la obra es tu concepción, es producto de tu creación y sí, puede estar al servicio de los oídos de quienes lo escuchan naturalmente, pero ¿cómo es ese diálogo con ellos para llegar a un resultado óptimo? Ellos entienden muy bien mi estilo, ¿sabes? Y realmente, pues en algunas ocasiones ellos me han hecho preguntas sobre qué quiero en este pasaje o algo así, pero pienso que son ellos los que terminan como llevando a cabo esas intenciones mías con las decisiones que ellos toman de los equipos que se requieren o de cómo tienen que ser dispuestos, etcétera. Entonces, yo no estoy segura de que haya un diálogo, pero sí una escucha de parte de ellos, no solo de la obra, sino de, no sé, cuando me hacen preguntas sobre qué quiero, etcétera. Y ellos pues son muy atentos a resolver y a tratar de poner en práctica en los términos de las soluciones que ellos manejan lo que yo concibo como compositora. Carolina, ya vamos llegando al final. Quisiera hacer una pregunta un poco más abierta y es del espectro de la circulación en Colombia. Desde tus ojos como compositora, como audiencia, también como docente, ¿cómo es el panorama de circulación de la música contemporánea en Colombia? ¿Tienes alguna opinión? ¿Has percibido cambio en los últimos años? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues yo creo que es un poquito difícil. Creo que a veces en los espacios de conciertos de música de cámara, pues está un poquito sola la sala. Entonces, sí creo que como que no hay, no sé si mucho interés o información o que de pronto tenemos tantas facilidades y tanto entretenimiento en casa que a veces, pues no, este tipo de espacios no convocan como uno quisiera. Por un lado, pienso que la música orquestal tiene un público más asiduo, más interesado, pero al mismo tiempo la programación de estos formatos grandes orquestales, pues hay como mucho temor y los repertorios son demasiado conservadores y creo que muchas veces son repertorios que no dicen nada particular de nosotros, sino de, pues, de otras personas, de otros lugares, de otros tiempos, que también están en diálogo con quienes somos en el presente, pero me parece que sí se queda un poco de lado la creación contemporánea, la creación local en esos espacios que pueden tener mayor convocatoria. Entonces, pienso que, pues que sí hay temor también de los programadores porque precisamente la música nueva, pues no, de alguna manera como que no logra tener toda la convicción de la audiencia y si este es un momento que uno no quisiera enfrentar, ¿no? Como el de tener todo listo y que no llegue suficiente gente, pero pienso que sí, que es como un trabajo un poco difícil todavía poderle llegar a más personas con nuestra música.
Así es, Carolina. Pues realmente ese es uno de los propósitos, si bien desde otro frente, pero poder llevar esta música a nuevos oídos o de pronto de seguidores y melómanos de la música contemporánea. Así que con esto cerramos. Me gustaría preguntarte, si bien ya tuvimos un desglose tanto de la técnica y de la influencia de esta obra, ¿hay algo en particular que quisieras que el público sienta o reflexione o algo en particular que quieras que acapare la atención de la audiencia mientras escucha tu obra? Me gusta que se escuche sin esperar que se entienda o sin esperar que haya como unas expectativas que se cumplen. Me gusta que se escuche como si fuera un sonido interior. Creo que el título también habla un poco de eso, como si fuera el sonido de un paisaje donde pareciera que no pasa nada, pero están pasando muchas cosas y uno realmente afina sus oídos y se entrega al espacio de la escucha. Creo que eso puede ser eso. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias nuevamente por poner a disposición nuestra todo lo que pasa en tu cabeza, en tu proceso para llegar a esta obra. Así que muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación. A continuación, escucharás Cantos Introspectivos de Carolina Noguera. Puedes suscribirte para escuchar más episodios en Circuito Local Podcast y buscar más información en www.circuitolocalpodcast.com.
Circuito Local Podcast fue un proyecto ganador en 2024 de la beca de creación de contenidos audiovisuales, sonoros, editoriales o digitales del Programa Nacional de Estímulos. Un agradecimiento especial a la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por el apoyo para la realización de este proyecto.